¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656, que como ustedes bien saben, tratamos periódicamente cuestiones relativas a la historia, cultura, sociedad y el desarrollo que han tenido algunos de nuestros pueblos en México y las grandes ciudades, en cada lugar en donde haya algún relato, pues tratamos de acompañarlo en este nuestro mirador. Y la vez pasada, en la emisión anterior, yo intentaba dar respuesta a una inquietud de una de nuestras seguidoras, donde me preguntaba cómo eran las costumbres del Día de los Muertos en la región de los Altos de Jalisco, particularmente en el municipio de Jalostotitlán. La verdad es que yo no tenía una respuesta adecuada y pues nunca me ha dado vergüenza decir no sé, pero bueno, tratando de encontrar una respuesta para satisfacer la inquietud y el interés de nuestra amable seguidora, pues lo que hicimos fue intentar dar una reflexión acerca de diferentes tipos de festejos del Día de Muertos y cómo eso tenía un punto de arranque en cada región, en cada lugar, en cada sitio y que todo eso tenía que ver con la cuestión de la cosmogonía y la formación sociohistórica de los pueblos. Sin embargo, al no tener yo una respuesta, sí me comprometí a dar una respuesta que sí tengo. Y yo les propuse, amigos, les comenté que para esta ocasión iba a abordar un tema que tenía que ver con cómo percibían la muerte, qué representaba la muerte, pero la muerte como acto, como un acto real, como un acto de ausencia, del inicio de la ausencia de un ser humano, entre sus coterráneos, entre su familia, en el pueblo del que es originario, y cómo la gente percibía y entendía aquel evento que evidentemente es muy duro, es difícil por todo lo que de suyo representa. Y para eso no he querido involucrarme más en algunos comentarios que ya he hecho previamente. Cuando yo recuerdo al iniciar este podcast, yo les comentaba que había muchos Méxicos y se los he dicho muchas veces. Y que principalmente hablaba yo de tres diferentes tipos de Méxicos. Un México que tiene que ver con toda la parte de la prehispanidad, esto es los lugares donde hay más grupos de origen prehispánico y que fueron sometidos por un proceso de colonización y por un proceso de conquista, primero conquista, luego colonización. Ahí se percibe la vida y la muerte de una manera muy diferente a como se percibe en otras partes como el occidente mexicano, en donde si bien es cierto hay también muchos núcleos de pueblos originarios, la mayoría de ellos fueron desplazados con la ocupación que se da con la colonización y la conquista de todo el territorio que se conoce con el nombre de la Nueva Galicia, y luego encontramos la parte norte, el septentrión mexicano. Hay muchas diferencias entre el septentrión, en la parte occidental y en el centro sur de nuestro país, y cada zona produce diferente tipo de mexicano. Ahora bien, mi propuesta fue hablar acerca de cómo se percibía la muerte en la parte occidental, que es donde se encuentra la región de los Altos de Jalisco y que es de la que yo quiero hablar y la quiero poner a consideración de ustedes. Yo les comentaba que había habido en este lugar un acontecimiento que se conoce con el nombre de la Guerra del Mixtón, que en 1542 confronta a todos los conquistadores de la Nueva España contra los pueblos originarios del occidente de México, y que hay un virtual exterminio, y si no hubo un exterminio, muchos de los que quedaron sobrevivientes
fueron desplazados a las minas del estado de Guerrero y se los llevaron en calidad prácticamente de esclavos. Entonces esa zona se desarrolla con una limpieza mayor, y lo digo sin eufemismos, y lo digo sin ofender, sin tratar de incidir en cuestiones de tipo racista o clasista, porque lo que sucede es que una vez que son casi exterminados los pueblos originales y desplazados los que habían quedado sobrevivientes, empieza a desarrollarse una sociedad muy criolla. Y es una sociedad muy criolla que tiene en el fondo todas las ideas que subyacen a la formación originalmente base de la occidentalización en este mundo. Y bueno, obviamente estamos hablando de personas con una religión, personas con una ideología, personas con una percepción acerca de lo que son los bienes y de lo que son los males. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo estuve haciendo ese tipo de trabajos de investigación en la región occidental era precisamente que los bienes se consideran como unos dones de la divinidad. O sea, todas las cosas buenas vienen de Dios, ¿verdad? Pero también todas las cosas malas pueden venir de Dios. Luego, Él es el que está marcando las pautas a seguir, es el que está marcando el interés prioritario de cada uno de los habitantes de la zona en esa época. Obviamente la desaparición de personas originarias, de los pueblos originarios, no fue absoluta. Hubo muchos que sobrevivieron y ellos estuvieron obviamente al servicio de los grupos de colonizadores. Ellos empezaron a desarrollar su vida en enclaves con carácter militar, conocidos con el nombre de rancho, y esos ranchos estaban alrededor de los pueblos, resguardándolos, cuidándolos de un eventual ataque de los mismos nativos que en un momento determinado pudieran volver a levantarse en armas y contender contra las familias que ya estaban asentadas. Entonces, ellos mismos, los mismos naturales de la región, se convierten en una especie de virtuales esclavos. Y ojo, no estoy siendo agresivo, estamos hablando del siglo XVI. En el siglo XVI todavía no había sido proclamada erradicada la esclavitud en territorio americano, y seguía existiendo esa manera de relación laboral y de relación social y cultural con la gente que dependía de los dueños de las tierras. Ahora bien, estos personajes, los habitantes de la región occidental, que no tenían suficiente mano de obra para poder desarrollar sus ranchos, sus tierras, sus cultivos, pues lo que hacían los más pudientes, desde luego, lo que hacían era lo que hacían ordinariamente en otras latitudes del territorio nacional, que era la compra, la adquisición de personas con el carácter de esclavos. Sin embargo, ¿qué es lo que va sucediendo? Va sucediendo que el esclavo se convierte en un elemento cada vez más costoso, porque no nada más era el tener que comprar al esclavo, sino aparte de que tenía que comprarlo, le tenían que dar alimentación, le tenían que dar vestido, le tenían que dar casa, etcétera, y eso le resultaba sumamente oneroso a los terratenientes para poder alimentarlos, para poder tenerlos, para poder comprarlos. Y lo que hicieron fue que se da el cambio de esa relación con esclavitud, con sometimiento permanente, ¿sí? A una liberación. Y entonces sí hay una relación de trabajo que tiene una prestación, que es el trabajo, y una contraprestación, que es el salario. Y por su parte, los mismos terratenientes, los mismos dueños de las tierras,
ellos encontraron la manera totalmente natural de formar a sus propios trabajadores. Esto es, la procreación se convierte en un elemento súper importante dentro del desarrollo regional y a través de la procreación es como logran ir dándole solidez a sus estructuras económicas, porque aquellos padres de familia que tienen 5, 6, 7 hijos logran trabajar sus tierras y tienen mano de obra suficiente para poder ampliar actividades económicas que le permitan un desarrollo económico. Hasta este momento, ¿qué es lo que sucede? Que la tierra, los bienes materiales, las cosas que se tienen, los elementos que permiten el desarrollo o que se logran por el trabajo de toda la familia, esos son considerados bienes que provienen de la divinidad. Pero tienen esos bienes un solo administrador, una sola persona que tiene el control de todos los bienes y que a fin de cuentas se convierte en una especie de juez y es el que determina qué es lo que se va a hacer con los bienes una vez que llegue el momento final, una vez que llegue la muerte y tenga que dejar una disposición testamentaria o una voluntad testamentaria que se queda de una manera directa escrita y precisamente con el propósito de que no vaya a haber una ruptura al interior del seno familiar. Entonces, ¿qué es lo que viene? Cuando viene el proceso de la muerte del personaje, cuando él toma la decisión para hacer la entrega de sus bienes, se convierte también en una especie de juez de sus hijos y lo que hace es una distribución de sus bienes de acuerdo a la conducta que observaron sus descendientes, pero también de acuerdo al sexo y a la naturaleza de las personas que tuvo a bien procrear durante toda su existencia. De tal manera que si tienen una propiedad de 40 hectáreas, y estamos hablando que en la región 40 hectáreas puede ser una propiedad muy interesante, pero tienen 4 hijos, lo que hacen es que entregan la propiedad, la distribuyen de manera igualitaria entre los 4 hijos, tocándole a cada uno de ellos 10 hectáreas. Pero ¿cómo definen quién es el que va a poseer una tierra o va a poseer otra? Depende, las mejores tierras son para el hijo que se portó mejor. O sea, adoptan una actitud similar a la con todo respeto lo digo, de la divinidad, de manera que dicen, bueno, el que fue buen hijo tiene que tener las mejores tierras, el que fue mal hijo tiene que tener las peores tierras, o incluso si el que fue mal hijo se portó mal, si dilapidó el recurso de la familia, si no aportó bienes, en vez de tener un beneficio cuando muera su padre, lo que va a tener es un rechazo, una repulsa y no le van a dar absolutamente nada. ¿En qué otra cosa hay diferencia? Hay diferencia también en la cuestión del sexo por una razón muy sencilla. Las mujeres tenían derecho también y se les consideraba el derecho a poseer bienes de los padres, pero normalmente no las habilitaban con propiedades agrarias. Ordinariamente les heredaban casas en el pueblo, les heredaban, no sé, algunos animales, carretas, etcétera, y eso era lo que les heredaban a ellas para que tuvieran, bueno, la oportunidad de vivir, pero no tanto de ser totalmente independientes en el aspecto económico. Eso es algo bien interesante. Para mí fue sumamente interesante el poder encontrar cómo los padres de familia, en base a la conducta de los hijos, en base al número de hijos que sus hijos ya tenían en esa época, iban haciendo una distribución de su patrimonio para que pasara a manos de sus descendientes y era
una especie como de juego de premio y castigo. Incluso en la vida cotidiana, estando bien los papás, estando sanos, la posibilidad de modificar un testamento o de modificar una voluntad testamentaria, ¿sí? Se la hacían sentir al hijo para que intentara portarse de la mejor manera posible con el propósito de que a fin de cuentas le tocaran los mayores beneficios al momento del reparto de los bienes del padre o de la madre. Esto es una cosa bien interesante, amigos, y ahí sí tiene mucho que ver la percepción que se tiene de la muerte, porque esto es algo de lo que jamás, muy probablemente nosotros habíamos hablado alguna vez, porque están viendo tanto los padres, el momento de su muerte viene siendo una especie de momento del juicio para sus hijos, y el momento de la muerte para los hijos viene a ser como el momento de la cosecha del premio o del castigo de los padres por haberse portado de una manera o de otra. Eso verdaderamente tiene una connotación bien interesante. Y bueno, es poco tiempo el que nosotros tenemos para poder hablar de esto, pero yo espero que a ustedes les llame la atención, les interese, que lo comenten, que lo dialoguen, que lo discutan. Si están de acuerdo, me dará mucho gusto saberlo. Si no están de acuerdo también, si están en oposición a lo que se está comentando, con todo gusto, si hay preguntas, si hay dudas, si hay interés en conocer alguna cosa más, a mí me dará mucho gusto el poder apoyar todas esas inquietudes. Y por ahora, amigos, bueno, quedamos con esto, llegamos aquí hasta el final de este tema. Nos quedamos con esa idea de que el momento de la muerte es el momento del juicio que se hace de parte de los padres a los hijos, y que los hijos finalmente reciben la cosecha de lo que sembraron, bien o mal. Por hoy quiero darles las gracias, pero antes quiero invitarlos a que luchemos. Recordemos que no debemos de permitir que se acaben nuestras libertades, que no podemos permitir que se termine nuestra democracia. Y no me resta, amigos, más que decirles y desearles que tengan ustedes, pero antes, una cosa. Por favor, amigos, denos su like, compártanlo, pueden seguirnos en YouTube, en Spotify, en TikTok, y compártanlo. Nos dará mucho gusto que nos acompañen en este ejercicio. Y por hoy, ahora sí, ya nada más me resta desearles que tengan ustedes un excelente tiempo, todo el tiempo. Hasta la próxima.